Desde que tengo memoria, supe que algo en mi hogar no estaba bien, porque crecí en un ambiente donde el cariño se medía en función de los logros y donde el afecto parecía reservado para los hijos que cumplían con las expectativas. Desde pequeña, aprendí a leer la decepción en los ojos de mi madre cada vez que me hablaba, cada vez que me miraba como si fuera un peso que no debería estar sobre sus hombros, como si mi existencia misma fuera una carga de la que nunca pudo deshacerse. Cuando era niña, trataba de ganar su amor de todas las maneras posibles, intentando sobresalir en la escuela, esforzándome en casa para que ella pudiera verme como algo más que una sombra en su vida, pero nada parecía ser suficiente, nada lograba cambiar la mirada de desilusión con la que me observaba. Mi padre era más directo, menos sutil en sus desprecios, más cruel en sus palabras. No necesitaba disfrazar su indiferencia con gestos vacíos ni con palabras dulces que ocultaran su verdadera opinión. Para él, simplemente no valía la pena. No importaba cuántos intentos hiciera por llamar su atención, por hacer algo que lo enorgulleciera, porque todo lo que hacía era inútil ante sus ojos. Nunca harás nada importante, me decía con una certeza implacable, como si el destino ya estuviera escrito para mí, como si todo lo que intentara fuera solo una prolongación de su paciencia, una prueba que él ya había decidido que yo fallaría. No era un comentario aislado ni un momento de frustración ocasional, era una constante en mi vida, una verdad que se repetía día tras día, una condena que cargaba desde que tenía uso de razón. Mi hermano, Carlos, era el hijo perfecto, el que nunca fallaba, el que siempre tenía asegurado el amor de mis padres sin importar lo que hiciera. Todo lo que él tocaba se convertía en motivo de celebración, mientras que mis logros pasaban desapercibidos, como si fueran insignificantes, como si no tuvieran el más mínimo valor. Recuerdo una vez, cuando tenía 9 años, en la que pasé semanas preparando un dibujo para un concurso escolar. Me quedé despierta por las noches, practicando cada trazo, esforzándome para que quedara perfecto, con la esperanza de que, si lograba ganar, tal vez mi madre se sentiría orgullosa de mí por primera vez en su vida. Cuando gané el primer lugar, corrí a casa con la noticia, con el diploma en mis manos y la emoción en mi voz, esperando ver aunque fuera un destello de alegría en su rostro. Pero lo único que obtuve fue un encogimiento de hombros y una frase que me cortó más hondo de lo que podía imaginar: Carlos ha ganado premios más importantes. Fue en ese momento cuando entendí que nunca sería suficiente para ellos, que nunca podría competir con la imagen de perfección que tenían de mi hermano, que no importaba cuánto me esforzara porque siempre encontrarían una manera de minimizar lo que hacía, de hacerme sentir como si nada de lo que lograra tuviera importancia. Mientras crecía, esa diferencia entre mi hermano y yo se volvía más evidente, más cruel. A él lo llenaban de oportunidades, le ofrecían apoyo en cada paso que daba, lo alentaban a perseguir sus sueños sin importar lo que fueran. A mí, en cambio, solo me daban miradas de desaprobación y palabras que me recordaban que no tenía sentido intentarlo, que era mejor que aceptara mi papel en la familia como la hija que nunca cumpliría sus expectativas. Cuando terminé la secundaria, tenía claro que no podía seguir viviendo bajo su techo, que si me quedaba atrapada en ese ambiente terminaría ahogándome, creyendo cada una de las cosas horribles que me decían sobre mí misma. Había conseguido una beca para estudiar. Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario, que disfrutes del video. En otra ciudad y por primera vez en mi vida sentí que tenía una oportunidad para escapar de todo, para demostrarme a mí misma que podía ser algo más de lo que ellos decían que era. El día que anuncié mi decisión de irme, esperaba que al menos fingieran que les importaba, que trataran de detenerme, que me preguntaran cómo me sentía, pero lo único que recibí fue indiferencia. Mi madre suspiró con cansancio y murmuró que al menos ya no tendrían que gastar dinero en mí, como si mi partida fuera un alivio en lugar de una despedida. Mi padre ni siquiera levantó la vista del periódico cuando me fui, como si no mereciera una última mirada, como si no importara en lo absoluto. Recuerdo que cuando crucé la puerta con mi maleta en la mano, sentí un vacío en el pecho, una mezcla de tristeza y rabia que no sabía cómo manejar. Me alejaba de un hogar que nunca me quiso, pero también dejaba atrás años de dolor, de intentos desesperados por ser amada. Me prometí a mí misma que nunca volvería a buscar su aprobación, que haría todo lo posible por demostrarles que estaban equivocados, pero una parte de mí aún esperaba, en lo más profundo, que algún día se dieran cuenta de lo que habían perdido. Sin embargo,
El mundo no funciona así. Algunas personas nunca cambian, y algunos padres nunca aprenden a amar a sus hijos. Yo estaba por descubrirlo de la manera más cruel. Desde que tengo memoria, siempre traté de demostrarles que era digna de su amor, que valía la pena ser su hija, que tenía derecho a ser vista y reconocida por lo que hacía y no por lo que ellos creían que yo no podía lograr. Siempre me esforcé en la escuela más de lo que cualquier otro niño lo hacía, pasaba las tardes enteras estudiando, practicando, memorizando, tratando de alcanzar la perfección en cada examen, en cada tarea, en cada pequeño detalle que pudiera darles un motivo para enorgullecerse de mí. Sin embargo, no importaba cuánto me esforzara, porque cada vez que llegaba con una buena calificación, la reacción de mi madre era la misma, un encogimiento de hombros y una comparación con mi hermano Carlos, quien aparentemente hacía todo mejor y sin esfuerzo, como si él hubiera nacido con un talento natural que yo nunca podría alcanzar. Mi padre ni siquiera fingía estar interesado en lo que lograba, porque para él, mi destino estaba sellado desde el momento en que nací, como si fuera una carga con la que simplemente tuvo que lidiar sin opción de cambiarlo. Recuerdo que cuando tenía 14 años, llegué a casa con un certificado de honor por haber obtenido el mejor promedio de la clase y lo sostuve en mis manos con la esperanza de que al menos me miraran con algo más que indiferencia. Pero mi padre solo lo tomó, le dio una rápida mirada y lo dejó sobre la mesa sin decir nada, como si fuera un simple pedazo de papel sin importancia, como si mi esfuerzo no significara absolutamente nada para él. A medida que crecía, me di cuenta de que nunca lograría cambiar lo que pensaban de mí, que nunca dejarían de verme como la hija que nunca estuvo a la altura de su apellido, como si yo fuera una vergüenza para la familia, un error que había que tolerar pero que nunca podría realmente pertenecer. A los 18 años, recibí la noticia de que había conseguido una beca para estudiar en una de las mejores universidades del país, algo que cualquier padre habría celebrado con orgullo, pero cuando les di la noticia, mi madre solo suspiró con cansancio y murmuró que al menos así no tendrían que gastar dinero en mí, como si mi logro fuera un simple alivio financiero y no el resultado de años de esfuerzo y sacrificio. Esperé alguna señal de emoción, alguna muestra de apoyo, una palabra de aliento que me hiciera sentir que, por una vez en mi vida, había hecho algo digno de reconocimiento. Pero lo único que obtuve fue indiferencia, un silencio incómodo que dejaba claro que mi partida no significaba nada para ellos, que si me iba o me quedaba, su mundo seguiría exactamente igual, sin ningún cambio, sin ninguna diferencia. Cuando llegó el día de mi partida, me levanté temprano y terminé de empacar mis pocas pertenencias, con la esperanza secreta de que tal vez, en el último momento, mi madre o mi padre se darían cuenta de que estaba a punto de irme y me dirían algo que me hiciera sentir que al menos dejaría un vacío en la casa. Pero cuando bajé con mi maleta lista, encontré a mi madre tomando café en la cocina como si fuera cualquier otro día, sin siquiera mirar en mi dirección, sin siquiera notar que su hija estaba a punto de marcharse para empezar una vida completamente nueva. Mi hermano Carlos, el favorito de la casa, ni siquiera se molestó en aparecer para despedirse, como si mi existencia fuera tan irrelevante que ni siquiera valía la pena gastar unos minutos en decir adiós. Y mi padre, como siempre, simplemente ignoró mi presencia, escondido detrás de su periódico como si nada estuviera ocurriendo, como si mi ausencia no fuera a significar absolutamente nada para él. Cuando crucé la puerta y salí de esa casa, sentí un vacío en el pecho, una sensación extraña de libertad mezclada con tristeza, porque aunque sabía que estaba escapando de un lugar donde nunca me quisieron, una parte de mí aún esperaba, en lo más profundo, que alguien me detuviera, que alguien me pidiera que me quedara, que alguien, por primera vez en mi vida, me hiciera sentir que importaba. Pero nadie lo hizo. Los primeros meses fuera de casa fueron más difíciles de lo que imaginé, porque aunque había conseguido la beca, aún necesitaba dinero para sobrevivir, para pagar un cuarto diminuto en un barrio desconocido, para comprar comida, para poder seguir adelante sin ayuda de nadie. Conseguí trabajo como mesera en un restaurante pequeño, donde pasaba horas sirviendo mesas y limpiando platos, tratando de equilibrar mis estudios con las largas jornadas laborales que me dejaban completamente exhausta al final del día. Había noches en las que no tenía suficiente dinero para comer y me iba a la cama con el estómago vacío, preguntándome si realmente valía la pena todo el esfuerzo, si algún día todo el sacrificio que estaba haciendo tendría sentido, si alguna vez lograría demostrarles que estaban equivocados al dudar de mí. Pero cada vez que esas dudas me invadían,
Recordaba las palabras de mi padre, recordaba la forma en que me miraba como si yo no fuera nada, y eso me daba la fuerza suficiente para seguir adelante, para levantarme cada mañana y seguir luchando por un futuro que ellos nunca creyeron que pudiera alcanzar. Trabajé como repartidora en una empresa de comida rápida, recorriendo las calles de la ciudad bajo la lluvia, bajo el sol abrasador, bajo el frío más intenso, con la única motivación de demostrarles a todos, y especialmente a mí misma, que no era la hija inútil que siempre dijeron que era. También fui secretaria en una oficina donde mi jefe apenas recordaba mi nombre, donde pasaba horas archivando documentos y respondiendo llamadas, soñando con el día en que no tendría que soportar más esa vida de trabajos temporales, en que finalmente encontraría la oportunidad que me permitiría salir adelante. Cada no sirves para nada que recordaba, cada mirada de decepción de mi madre, cada comentario sarcástico de mi hermano, cada muestra de indiferencia de mi padre, se convirtieron en el combustible que me impulsaba a seguir, que me obligaba a no rendirme, que me hacía levantarme una y otra vez a pesar del cansancio, del hambre, de las dificultades que parecían interminables. Pasaron años antes de que pudiera ver los frutos de mi esfuerzo, antes de que pudiera sentir que realmente estaba construyendo algo por mi cuenta, algo que nadie podría arrebatarme, algo que probaría que todo el dolor, toda la humillación, toda la indiferencia que sufrí en mi infancia no fueron en vano. Y aunque en aquel momento no podía imaginarlo, estaba a punto de empezar un camino que me llevaría mucho más lejos de lo que jamás pensé posible, un camino que me pondría en una posición en la que, un día, tendría el poder de mirar a mis padres a los ojos y decidir si los ayudaría en su peor momento o si simplemente les daría la espalda, de la misma manera en que ellos me la dieron a mí. Desde el momento en que me fui de casa, supe que no podía permitirme fallar, porque si fracasaba, si terminaba volviendo con las manos vacías, mis padres lo tomarían como una confirmación de lo que siempre pensaron de mí, como la prueba definitiva de que nunca fui capaz de hacer nada por mí misma. Durante años, trabajé en múltiples empleos, soportando largas jornadas y condiciones difíciles, ahorrando cada centavo que podía mientras seguía estudiando y acumulando conocimientos que algún día me ayudarían a cambiar mi destino. A los 25 años, con mucho esfuerzo y sacrificio, logré reunir suficiente dinero para lanzar mi primera empresa, una pequeña consultoría enfocada en ayudar a emprendedores a estructurar sus negocios, optimizar sus procesos y acceder a oportunidades que, de otro modo, les serían inaccesibles. Cuando le conté a las pocas personas cercanas que tenía en ese momento que iba a dejar mi trabajo estable para emprender mi propio camino, la mayoría me miró con incredulidad, algunos incluso intentaron disuadirme con argumentos sobre la inestabilidad del mundo empresarial y los riesgos de invertir mis ahorros en algo que probablemente no funcionaría. Pero yo ya estaba acostumbrada a las miradas de duda, a las voces que decían que no tenía lo necesario para triunfar, a las expectativas bajas que la gente tenía sobre mí. Al principio, todo fue más difícil de lo que había imaginado, porque, a pesar de que tenía conocimientos y habilidades, me faltaban contactos, recursos y la confianza de los clientes para apostar por alguien sin una gran trayectoria. Pasé meses sin ver resultados significativos, enfrentándome a rechazos constantes, lidiando con la incertidumbre de no saber si lograría mantener el negocio a flote por mucho tiempo más. Hubo días en los que me preguntaba si realmente había tomado la decisión correcta, si tal vez mis padres tenían razón al decir que nunca llegaría lejos, si tal vez estaba desperdiciando mi tiempo en algo que, al final, no valdría la pena. Pero en los momentos en los que el miedo y la duda amenazaban con paralizarme, recordaba las palabras de mi padre diciéndome que nunca haría nada importante, la expresión de mi madre cada vez que le hablaba de mis logros y su indiferencia absoluta ante cualquier cosa que yo hiciera. Recordaba cómo, durante años, habían hecho que me sintiera invisible, como si no tuviera valor, como si fuera una sombra en una casa donde solo Carlos tenía derecho a brillar. Y entonces, con esa rabia convertida en combustible, volvía a levantarme, volvía a insistir, volvía a golpear puertas, volvía a trabajar hasta la madrugada, volvía a recordarme que no podía fallar, porque no solo se trataba de éxito, sino de dignidad, de demostrarme a mí misma que todo lo que me hicieron creer era una mentira. Con el tiempo, las oportunidades empezaron a aparecer, lentamente al principio, como pequeños contratos con clientes que me daban la primera confianza para mostrar de lo que era capaz. Cada proyecto entregado con excelencia me llevaba a otro,
Cada conexión que hacía me abría nuevas puertas, y sin darme cuenta, mi nombre empezó a circular entre empresarios que buscaban a alguien que pudiera ofrecerles soluciones reales para sus negocios. En menos de 2 años, lo que había comenzado como una simple idea en la mesa de mi pequeño departamento se convirtió en una empresa con oficinas, empleados y clientes que confiaban en mí. Para cuando cumplí 30 años, mi consultoría no solo había crecido, sino que se había convertido en una de las más reconocidas en el sector, con más de 200 empleados trabajando bajo mi dirección y contratos con compañías que jamás habría imaginado que estarían interesadas en mis servicios. Me había convertido en una empresaria respetada, en alguien con influencia y poder en un mundo donde, por mucho tiempo, fui invisible. Pero lo más curioso de todo era que mis padres no sabían nada sobre mi éxito, porque durante todos esos años nunca intentaron contactarme, nunca preguntaron por mí, nunca quisieron saber qué había sido de su hija inútil. Una parte de mí pensó en acercarme a ellos, en hacerles saber lo lejos que había llegado, en restregarles en la cara que se habían equivocado al dudar de mí. Pero otra parte, una más madura y consciente, entendía que su aprobación ya no significaba nada para mí, que no necesitaba su reconocimiento ni sus palabras vacías de arrepentimiento. Ya no era la niña que lloraba en silencio porque sus padres no la querían, ya no era la adolescente que soñaba con un "estamos orgullosos de ti", ya no era la joven que buscaba demostrarles que merecía su amor. Lo irónico del destino es que, mientras yo subía, ellos caían. No tenía detalles de su situación, pero algunas personas del pasado con quienes aún mantenía contacto me habían contado que la estabilidad económica de mi familia ya no era la misma. Mi padre había perdido su empleo tras una crisis en la empresa donde trabajó por décadas, y sin su sueldo estable, la vida de mi madre se había vuelto más difícil de lo que jamás imaginó. Carlos, el hijo estrella, tampoco había tenido la brillante carrera que mis padres esperaban, y aunque nunca me importó lo suficiente como para averiguar los detalles, sabía que su vida no era tan perfecta como la imaginaron. Pero a pesar de todo esto, nunca se acercaron a mí. Nunca llamaron para pedirme ayuda, nunca intentaron reconectarse conmigo como su última opción, y en algún punto pensé que tal vez el orgullo los estaba manteniendo lejos, que preferían sufrir en silencio antes que aceptar que la hija que despreciaron era la única que realmente había logrado algo en la vida. Sin embargo, la vida tiene una manera extraña de hacer que las historias se cierren en círculos, porque aunque yo nunca busqué que nos volviéramos a cruzar, el destino se encargaría de que eso sucediera, de la forma más inesperada y con la ironía más brutal que se pudiera imaginar. Porque un día, entre la montaña de correos electrónicos que mi equipo revisaba diariamente en busca de nuevas oportunidades, se encontraron 2 nombres que hicieron que todo mi pasado regresara en cuestión de segundos, como un golpe directo al estómago, como un recordatorio de que, aunque intentara olvidar, algunas heridas nunca sanan del todo. Mi madre y mi padre habían enviado solicitudes de empleo a mi empresa. Y por primera vez en mi vida, tuve la oportunidad de decidir el destino de quienes alguna vez decidieron el mío sin darme opción, de quienes me hicieron sentir pequeña, insignificante e irrelevante. Tenía en mis manos la posibilidad de hacerlos sentir exactamente como me hicieron sentir a mí, de demostrarles que el mundo da vueltas y que, a veces, aquellos a quienes menospreciamos terminan teniendo el poder que nunca pensamos que llegarían a tener. La pregunta era, ¿qué haría con ese poder? El éxito tiene un sabor extraño cuando lo alcanzas después de haber sido humillado, despreciado y menospreciado por las personas que se suponía que debían apoyarte sin condiciones, sin expectativas impuestas, sin comparaciones crueles que te hicieran sentir como una sombra en tu propia casa. A lo largo de los años, construí mi propia vida sin necesidad de mirar atrás, sin necesidad de buscar su aprobación, sin necesidad de recordar el dolor de mi infancia, pero el pasado siempre encuentra la forma de volver cuando menos lo esperas, cuando crees que ya lo has enterrado por completo, cuando crees que ya no tiene poder sobre ti. Mientras mi empresa crecía, mientras firmaba contratos con grandes compañías, mientras expandía mi influencia en un mundo donde pocos logran sobrevivir sin un apellido poderoso o contactos privilegiados, el mundo de mi familia se iba desmoronando en silencio, como un castillo de naipes que se derrumba con el viento de la realidad. Mi padre, ese hombre que siempre hablaba con autoridad, con la certeza de quien se cree invulnerable, perdió su empleo después de que la empresa para la que trabajó durante décadas enfrentara problemas financieros, lo que significó que,
por primera vez en su vida, se encontró en la posición de depender de otros, de no ser el proveedor, de no tener el control absoluto de su hogar. Mi madre, que toda su vida había disfrutado de una estabilidad que daba por sentada, de una vida cómoda en la que no tenía que preocuparse por nada más que aparentar ante los demás que su familia era perfecta, tuvo que enfrentarse a una realidad que nunca estuvo preparada para asumir. El dinero comenzó a escasear, las cuentas dejaron de pagarse con la facilidad de antes, los lujos se convirtieron en recuerdos, y la desesperación se instaló en su rostro de una manera que jamás habría imaginado posible. Y Carlos, el hijo brillante, el orgullo de la casa, el único que alguna vez mereció el amor incondicional de mis padres, resultó no ser tan especial cuando se vio obligado a enfrentarse al mundo sin el respaldo de una familia que siempre le solucionó la vida. Siempre pensé que, a pesar del trato que me dieron, al menos Carlos haría algo significativo con todo el apoyo que recibió, pero al parecer, su éxito siempre estuvo sostenido por la comodidad de saber que nunca tendría que esforzarse demasiado, que nunca tendría que luchar realmente por nada. No voy a mentir y decir que me alegró saber que las cosas no estaban saliendo como ellos esperaban, porque la verdad es que, en ese momento, no sentí nada. No me importaban sus problemas, no me interesaba lo que estuvieran viviendo, no tenía la más mínima intención de buscarlos o de involucrarme en sus vidas después de tantos años en los que ni siquiera se molestaron en preguntar por la mía. Sin embargo, el destino es un maestro en crear ironías, en diseñar momentos en los que la vida te pone en una posición en la que nunca pensaste estar, en la que tienes el poder que alguna vez te negaron, en la que puedes decidir si repites la historia o si eliges un camino diferente. Aquella tarde, como cualquier otra, estaba en mi oficina revisando informes, planes de expansión y nuevos contratos cuando mi asistente entró con un montón de solicitudes de empleo, documentos que rara vez miraba personalmente porque había un equipo entero encargado de seleccionar a los candidatos adecuados. Pero por alguna razón, ese día decidí tomar el montón de papeles y echar un vistazo a los nombres que estaban aplicando para diferentes posiciones dentro de mi empresa. No esperaba encontrar nada fuera de lo común, no esperaba ver algo que me detuviera, que me hiciera congelarme por completo, que hiciera que mis manos temblaran ligeramente al sostener los papeles. Pero ahí estaban, justo frente a mí, dos nombres que conocía mejor que nadie, dos nombres que estaban ligados a cada herida emocional que cargué durante años, dos nombres que representaban todo lo que alguna vez quise olvidar y superar. Mi madre y mi padre. Habían enviado sus currículums a mi empresa, sin saber que la persona que decidiría si les darían una oportunidad era la misma hija a la que siempre menospreciaron, la misma hija a la que llamaron inútil, la misma hija a la que hicieron sentir que nunca llegaría a ser nada en la vida. No lo podía creer, no podía procesarlo de inmediato, porque había pasado tanto tiempo sin siquiera pensar en ellos que ver sus nombres en esas hojas me golpeó con una intensidad inesperada. Respiré hondo y leí cada detalle de sus solicitudes con una calma inquietante, con una mezcla de emociones que iban desde la incredulidad hasta la necesidad de decidir qué haría con esa información. Mi padre, aquel hombre que nunca creyó en mí, aplicaba para un puesto de supervisor en uno de los departamentos de logística, un empleo que, en otra época, habría considerado indigno, una posición que, de haber estado en su mejor momento, jamás habría aceptado. Mi madre, aquella mujer que me miraba con desprecio cada vez que hablaba de mis sueños, aquella que se aseguraba de que supiera que nunca sería como mi hermano, aplicaba para un trabajo de recepcionista, un puesto que implicaba atender llamadas, recibir a clientes y coordinar tareas básicas dentro de la empresa que yo había construido con mis propias manos. Era una situación tan absurda, tan irónica, tan surrealista, que por un momento pensé que todo era una broma, que alguien lo había planeado como un mal chiste para ver mi reacción, pero los documentos eran reales, sus datos estaban ahí, sus firmas, sus teléfonos de contacto, sus direcciones, todo indicaba que no era una coincidencia ni un error. Cerré los ojos por un momento, tratando de procesar lo que estaba ocurriendo, tratando de decidir qué debía hacer con aquella información, tratando de entender qué significaba para mí encontrarme con esta oportunidad de verlos en su momento más vulnerable. Porque, por primera vez en mi vida, tenía el control, tenía el poder de decidir el destino de las personas que alguna vez decidieron el mío sin darme ninguna opción, tenía la oportunidad de hacerlos sentir exactamente como me hicieron sentir a mí. Pero al mismo tiempo,
Una parte de mí no podía evitar preguntarse si realmente valía la pena, si realmente necesitaba venganza, si realmente encontraría satisfacción en verlo suplicar por una oportunidad que yo tenía en mis manos. No tomé una decisión inmediata, no respondí a sus solicitudes de inmediato, porque sabía que cualquier acción que tomara en ese momento estaría guiada por la emoción y no por la razón. Así que guardé los papeles en un cajón, cerré los ojos y me pregunté a mí misma qué haría con esta segunda oportunidad que el destino me estaba entregando. Porque, en ese momento, entendí que no era simplemente una coincidencia, que la vida me estaba dando la oportunidad de elegir, de escribir el final de una historia que nunca pensé que volvería a enfrentar. La pregunta era si estaba lista para tomar una decisión. Pasé varios minutos mirando la pantalla sin poder procesar lo que tenía frente a mis ojos, repasando una y otra vez los nombres en los documentos como si existiera la posibilidad de que estuviera viendo mal, como si de alguna forma mi mente estuviera jugándome una broma cruel. Como si el universo hubiera decidido traer de vuelta a mi vida los fantasmas que tanto tiempo llevé enterrando. Mi madre y mi padre, aquellos que nunca creyeron en mí, que nunca vieron nada valioso en mis esfuerzos, que me hicieron sentir invisible durante toda mi infancia, estaban ahora pidiéndome trabajo sin saber que yo era la persona que decidiría su destino. El peso de la ironía era tan abrumador que me tomó varios minutos reaccionar, varios minutos en los que simplemente me quedé observando la pantalla con una mezcla de incredulidad, rencor y una extraña satisfacción que no podía ignorar. Durante años, intenté demostrarles que podía valerme por mí misma, que no era la hija inútil que siempre creyeron que era, que tenía la capacidad de construir algo grande sin su apoyo, sin su validación, sin necesitar absolutamente nada de ellos. Y ahora, cuando la vida los había puesto contra las cuerdas, cuando todo lo que daban por sentado se había desmoronado, cuando su seguridad y estabilidad se habían convertido en polvo, aparecían de la nada buscando ayuda, sin siquiera imaginarse que la única persona que podía darles lo que necesitaban era la misma a la que despreciaron y humillaron durante años. Lo más irónico de todo era que ni siquiera habían intentado contactarme de manera personal, ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera un intento de reconciliación disfrazado de preocupación. No, simplemente enviaron sus currículums como si fueran dos desconocidos más, como si yo no tuviera razones para recordar todo lo que me hicieron, como si el pasado pudiera desaparecer con solo llenar un formulario. Me pregunté qué pasaría por sus mentes en ese momento, si acaso se habrían dado cuenta de la profundidad de su caída, si alguna vez imaginaron que terminarían en una situación en la que tendrían que depender de la misma persona a la que consideraban una decepción. Podría haberlos ignorado sin más, borrar sus solicitudes con un simple clic y seguir con mi vida sin mirar atrás, dejando que enfrentaran las consecuencias de sus propias decisiones sin la menor consideración. También podría haberles concedido una entrevista solo para ver el momento exacto en que comprendieran la magnitud de su error, cuando se dieran cuenta de quién era la persona que tenía el poder absoluto en esa habitación, cuando sintieran en su propia piel lo que significa estar al otro lado del desprecio. La idea de hacerlos pasar por ese momento de humillación era tentadora, lo admito sin vergüenza alguna, porque no hay nada más satisfactorio que ver a quienes te despreciaron enfrentarse a la realidad de que ya no tienen ningún control sobre ti. No quería venganza en el sentido tradicional de la palabra, no buscaba hacerles daño de manera activa, pero sí quería que entendieran lo que se siente ser tratado como si no fuera suficiente, como si no importaras, como si simplemente no valieras la pena. Durante toda mi vida, ellos tuvieron el control sobre cómo me hacían sentir, sobre cómo definían mi valía, sobre cómo me reducían a nada con simples palabras llenas de desprecio. Ahora, por primera vez, el poder estaba en mis manos, y no iba a desperdiciar la oportunidad de demostrarles que el mundo no funciona como ellos pensaban, que las personas que menospreciamos pueden convertirse en quienes nos juzguen en el futuro, que nadie tiene garantizado el éxito solo por el peso de su apellido o por las ventajas que tuvo en su juventud. No respondí de inmediato, dejé que las solicitudes se quedaran en el sistema sin tocar, como si fueran solo una más en la pila de cientos que recibíamos cada semana. Me tomé mi tiempo para decidir cómo quería proceder, si los enfrentaría directamente o si simplemente los dejaría en la incertidumbre hasta que entendieran que no obtendrían respuesta. Pero al final, mi curiosidad fue más fuerte que mi deseo de indiferencia, porque quería ver con mis propios ojos la reacción en sus rostros cuando descubrieran que la hija que siempre consideraron un fracaso era la dueña del lugar en el que ahora rogaban por una oportunidad. Decidí llamarlos para una entrevista,
no en persona todavía, sino a través de una convocatoria general junto con otros candidatos, asegurándome de que no tuvieran idea de con quién se iban a encontrar al final del proceso. Quería ver si al menos en sus respuestas escritas había alguna señal de humildad, algún rastro de reconocimiento de sus errores, algún indicio de que entendían la ironía de la situación en la que estaban. Pero no, sus respuestas eran exactamente lo que esperaba de ellos, llenas de orgullo disfrazado, de excusas sobre cómo la situación económica los había obligado a buscar empleo en un lugar que normalmente no considerarían, como si todavía creyeran que estaban por encima de los demás, como si no fueran simplemente dos personas más en busca de una oportunidad. Carlos, por otro lado, no aparecía por ningún lado en la ecuación, lo que me hizo preguntarme qué había sido de él, si todavía seguía siendo el hijo dorado o si finalmente había probado la amarga realidad de un mundo en el que ya no tenía a nadie que lo mantuviera a flote. No me interesaba lo suficiente como para buscar respuestas, porque en ese momento lo único que importaba era la inminente entrevista en la que mis padres, sin saberlo, se enfrentarían a la verdad que tanto tiempo ignoraron. Llegado el día, los observé entrar a la sala de espera a través de las cámaras de seguridad, viendo cómo se sentaban con expresiones de incomodidad y ansiedad, seguramente preguntándose si tendrían alguna posibilidad de obtener el empleo. Mi madre se veía más envejecida de lo que recordaba, con una rigidez en la postura que me hizo pensar en lo difícil que debía ser para ella encontrarse en esa situación, obligada a pedir ayuda después de toda una vida de desprecio hacia los que consideraba inferiores. Mi padre, en cambio, mantenía la misma expresión seria y controlada de siempre, aunque sus manos entrelazadas con fuerza sobre su regazo delataban el nerviosismo que intentaba ocultar. Respiré hondo antes de levantarme de mi escritorio y caminar hacia la sala de entrevistas, sintiendo como la adrenalina corría por mi cuerpo al saber que estaba a punto de vivir un momento que años atrás habría considerado imposible. Cuando abrí la puerta y entré a la habitación, el tiempo pareció detenerse por un instante, porque sus rostros se transformaron en una mezcla de sorpresa, incredulidad y horror absoluto al verme de pie frente a ellos, con la mirada firme y una leve sonrisa en los labios que dejaba claro que yo tenía el control absoluto de la situación. No dijeron nada al principio, solo me miraron como si estuvieran viendo un fantasma, como si la realidad que tenían ante sus ojos fuera demasiado absurda para ser cierta. Me tomé unos segundos para disfrutar el silencio, para saborear el momento en el que finalmente comprendieron quién era la persona a la que estaban suplicando por una oportunidad. Y entonces, con una calma que ocultaba toda la tormenta interna que sentía, me senté frente a ellos, crucé las manos sobre la mesa y los miré directamente a los ojos antes de pronunciar las palabras que sabía que los destrozarían más que cualquier otra cosa. Papá. Mamá. Bienvenidos a mi empresa. Cuando finalmente tomé la decisión de llamarlos para una entrevista, me aseguré de hacerlo de la manera más profesional posible, sin ninguna señal que les hiciera sospechar que yo estaba detrás de la convocatoria, sin ninguna pista que les diera la oportunidad de prepararse para lo que estaba por venir. Quería que llegaran sin expectativas, que caminaran por los pasillos de mi empresa sin imaginar que el destino les había preparado la ironía más cruel de todas, que se sentaran frente a mí con la misma actitud con la que, años atrás, me miraban en casa, convencidos de que jamás llegaría a nada. Cuando el día llegó, observé desde mi oficina la entrada de la empresa, esperando el momento exacto en que mis padres cruzaran la puerta sin saber que estaban pisando el terreno que alguna vez pensaron que nunca podría alcanzar. Los vi llegar con ropa formal pero gastada, con la mirada ansiosa de quienes no están acostumbrados a pedir ayuda, con la incertidumbre en cada uno de sus gestos, con una rigidez en el caminar que delataba la incomodidad de estar en una posición en la que nunca imaginaron encontrarse. Mi madre se alisó la falda con movimientos nerviosos antes de hablar con la recepcionista, mientras mi padre, siempre serio y reservado, mantenía la expresión de alguien que intentaba conservar la dignidad aunque todo en su vida se estuviera viniendo abajo. Me quedé en mi silla por unos segundos, disfrutando la sensación de tener el control absoluto por primera vez en mi vida, de saber que, sin que ellos lo supieran todavía, el poder estaba completamente en mis manos. Respiré hondo y me levanté con calma, sintiendo el peso del momento mientras caminaba por el pasillo que me llevaba hasta la sala de entrevistas, repasando mentalmente cada uno de los recuerdos que me habían traído hasta aquí, cada palabra de desprecio, cada mirada de indiferencia, cada instante en el que me hicieron sentir que no era suficiente. Cuando entré a la sala de reuniones,
Lo primero que noté fue que ninguno de los dos me reconoció de inmediato, que me miraron con la misma cortesía impersonal con la que se trata a un desconocido en un ambiente profesional, que no había ni una chispa de reconocimiento en sus ojos cuando me acerqué a la mesa y tomé asiento frente a ellos. Mi madre incluso me sonrió con esa expresión educada que solía reservar para las ocasiones en las que tenía que impresionar a alguien, sin darse cuenta de que yo era la persona que menos necesitaba ser impresionada. «Gracias por recibirnos», dijo mi padre con un tono contenido, con una humildad que jamás le había visto antes, con una actitud completamente opuesta a la del hombre que recordaba de mi infancia, aquel que siempre hablaba con seguridad, con autoridad, con la certeza de que nunca tendría que bajar la cabeza ante nadie. Me quedé en silencio por unos segundos, dejando que el momento se alargara solo para ver hasta dónde llegaban antes de darse cuenta de la verdad, disfrutando la ironía de la situación, sintiendo una extraña mezcla de satisfacción y asombro al verlos ahí, sentados frente a mí sin imaginar quién era realmente la persona que tenía el poder de decidir su destino. Y entonces, sin poder evitarlo, solté las palabras que sabía que lo cambiarían todo, que transformarían por completo la atmósfera de la habitación, que borrarían de sus rostros cualquier rastro de control o seguridad. «Papá. Mamá». El color se les fue del rostro en cuestión de segundos, como si la sangre se les hubiera drenado de golpe, como si en ese instante hubieran sido golpeados por una verdad que nunca esperaron enfrentar, como si el peso de la realidad se les viniera encima con una fuerza tan brutal que ni siquiera pudieran procesarla de inmediato. Mi madre se llevó instintivamente una mano al pecho, con la boca ligeramente abierta en un intento de decir algo que nunca llegó a pronunciar, mientras mi padre parpadeaba rápidamente, como si su mente estuviera intentando encontrar una explicación lógica para lo que estaba ocurriendo. El silencio que se formó en la habitación fue tan denso que podía escucharse el tic-tac del reloj en la pared, cada segundo alargándose como una eternidad mientras mis padres intentaban procesar lo imposible, mientras sus mentes luchaban por conectar la imagen de la mujer que tenían frente a ellos con la hija que habían dejado atrás años atrás sin una sola muestra de cariño, sin un solo gesto de despedida, sin una sola duda sobre si estaban haciendo lo correcto al dejarme ir sin mirar atrás. Finalmente, mi madre abrió la boca, pero su voz salió entrecortada, temblorosa, como si incluso decir mi nombre fuera una tarea imposible, como si no supiera cómo dirigirse a mí después de todo este tiempo, después de todo lo que ocurrió entre nosotros. ¿Tú trabajas aquí?», preguntó con incredulidad, con una expresión de desconcierto absoluto, con los ojos fijos en mí como si aún no pudiera creer lo que estaba viendo, como si hubiera esperado encontrar a cualquiera en esa sala excepto a su propia hija. Me incliné ligeramente hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa, disfrutando el momento con una calma que contrastaba con el torbellino de emociones que sabía que estaban sintiendo en ese instante, con la tormenta de pensamientos que seguramente se arremolinaban en sus mentes. «No», respondí con tranquilidad, dejando que el silencio se alargara solo un poco más antes de dar el golpe final. «Soy la dueña». El impacto de mis palabras fue inmediato, como si acabara de soltar una bomba en la habitación, como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado, como si todo su mundo se hubiera sacudido con una sola frase. Mi madre bajó la mirada por un segundo, como si buscara refugio en cualquier otra parte de la habitación que no fueran mis ojos, mientras mi padre apretaba la mandíbula con tanta fuerza que los músculos de su rostro se tensaban visiblemente, como si intentara contener la humillación que estaba sintiendo en ese momento. No dijeron nada durante varios segundos, tal vez porque no sabían cómo reaccionar, tal vez porque aún no habían encontrado una manera de procesar el hecho de que la persona a la que siempre consideraron un fracaso era ahora la única que podía decidir si tendrían una oportunidad para salir de la miseria en la que se encontraban. Me pregunté si en ese momento, aunque fuera por un instante, se arrepentían de todo lo que me dijeron en el pasado, si alguna vez pensarían en cada palabra de desprecio, en cada mirada de indiferencia, en cada vez que me hicieron sentir que no valía nada. Pero incluso si lo hacían, ya era demasiado tarde. Porque ahora, por primera vez en mi vida, ellos eran los que estaban en desventaja, ellos eran los que necesitaban mi ayuda, ellos eran los que dependían de mí. Y yo tenía en mis manos la oportunidad perfecta para decidir si les daría la misma indiferencia con la que ellos me trataron durante tantos años, o si los haría enfrentar el peso de su propio desprecio de una manera que jamás olvidarían. El silencio que se instaló en la sala era tan pesado que podía sentirlo presionando contra mi pecho,
como si el aire mismo se hubiera convertido en una masa densa que nos envolvía, atrapándonos en un momento que ninguno de los tres sabía cómo manejar. Mi madre seguía con la boca ligeramente abierta, los labios temblorosos como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras adecuadas, como si su mente estuviera aún tratando de asimilar lo que acababa de escuchar, como si la idea de que su hija, la misma que despreciaron durante años, fuera ahora la dueña de la empresa en la que estaban pidiendo trabajo, fuera demasiado absurda para ser real. Mi padre, en cambio, mantenía el rostro tenso, la mandíbula apretada con tanta fuerza que parecía que sus dientes podrían romperse en cualquier momento, sus manos cerradas en puño sobre la mesa como si estuviera conteniendo el impulso de levantarse y salir corriendo. Siempre había sido un hombre de carácter fuerte, alguien que nunca aceptaba la derrota, alguien que jamás reconocía sus errores, y ahora, sentado frente a mí, con su destino en mis manos, no tenía más opción que enfrentar la realidad de que estaba completamente indefenso ante la única persona a la que nunca creyó necesitar. Sabían perfectamente lo que me habían hecho, sabían que durante toda mi infancia y adolescencia me hicieron sentir como una carga, como un error que debía ser tolerado, como alguien que nunca alcanzaría nada en la vida. Sabían que nunca me dieron un solo gesto de apoyo, que nunca me ofrecieron una palabra de aliento, que nunca se molestaron en preguntarse cómo me sentía cuando me comparaban con Carlos y me dejaban de lado como si no existiera. Y ahora, en ese momento crucial, sabían que yo tenía el poder absoluto para decidir su destino, que podía hacer con ellos exactamente lo que hicieron conmigo, que podía humillarlos de la misma forma en que ellos me humillaron sin remordimiento alguno. Nosotros no sabíamos, balbuceó mi padre, con la voz apenas un susurro, como si la vergüenza le impidiera hablar con claridad, como si la idea de tener que justificar su comportamiento después de tantos años le resultara insoportable. Me incliné ligeramente sobre la mesa, mirándolo directamente a los ojos con una calma que ocultaba la tormenta de emociones que estaba sintiendo en ese momento, disfrutando la sensación de control que nunca antes había tenido sobre ellos, sintiendo una satisfacción amarga al ver cómo la seguridad que siempre lo caracterizó se desmoronaba ante mis ojos. No, dije con firmeza, dejando que la palabra flotara en el aire antes de continuar. No sabían. No sabían lo que era crecer en una casa donde nunca te hacen sentir bienvenido, donde cada logro es minimizado hasta el punto en que parece insignificante, donde el cariño se reserva solo para el hijo que encaja en el molde de perfección que ellos mismos crearon. No sabían lo que era pasar noches enteras preguntándose si alguna vez recibiría una palabra de aliento, si alguna vez me dirían que estaban orgullosos de mí, si alguna vez me mirarían con el mismo amor con el que miraban a Carlos. No sabían lo que era irse de casa sin que nadie intentara detenerme, sin que nadie me preguntara si estaba bien, sin que nadie pareciera notar que me estaba marchando para no volver. Mi madre parpadeó rápidamente, como si mis palabras fueran golpes directos que no supiera cómo esquivar, como si nunca hubiera considerado que sus acciones pudieran haberme afectado de esa manera, como si de pronto estuviera viendo las cosas desde una perspectiva que jamás se molestó en explorar. Nunca quisimos hacerte sentir, comenzó a decir, pero la interrumpí antes de que pudiera seguir con su intento patético de justificar lo injustificable. Nunca quisieron nada, repliqué con frialdad, cruzando los brazos sobre la mesa mientras los observaba con la misma indiferencia con la que ellos me miraban cuando era niña. Nunca quisieron aceptarme como parte de la familia, nunca quisieron creer en mí, nunca quisieron admitir que yo también merecía su amor. Mi padre cerró los ojos por un momento, respirando hondo como si intentara encontrar las palabras adecuadas para reparar un daño que ya estaba hecho, para recuperar algo que nunca fue suyo para empezar. Siempre había sido un hombre orgulloso, alguien que jamás bajaba la cabeza ante nadie, alguien que nunca pedía ayuda porque consideraba que la autosuficiencia era la única forma de demostrar fortaleza. Y ahora, sentado frente a su propia hija, con el destino en sus manos, con la posibilidad de recibir una oportunidad que cambiaría su vida, no tenía otra opción más que aceptar que estaba en desventaja, que ya no tenía el control, que la única persona que podía salvarlo era aquella a la que nunca consideró digna de su respeto. Me quedé en silencio por unos segundos, dejando que la tensión se alargara, permitiéndome disfrutar el momento en el que finalmente comprendían lo que era estar del otro lado, lo que era sentirse indefensos, lo que era depender completamente de alguien más.
Nunca en mi vida había tenido tanto poder sobre ellos, nunca había sentido tanta seguridad en mi capacidad de decidir lo que pasaría a continuación, nunca había experimentado una sensación tan dulce de justicia poética como la que estaba sintiendo en ese instante. Podía contratarlos y hacerles sentir cada día lo que yo sentí durante tantos años. Podía ponerlos en posiciones en las que tuvieran que soportar la indiferencia de alguien que tiene el poder de decidir su futuro. Podía convertirme en la persona que les hiciera entender lo que significa ser ignorado y menospreciado sin motivo alguno. O podía simplemente negarles la oportunidad y dejarlos enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones, de su propio desprecio, de la vida que ellos mismos construyeron con sus elecciones. No era una decisión fácil, porque parte de mí quería hacerlos pagar por todo el dolor que me causaron, pero otra parte entendía que no necesitaba su humillación para demostrarles que había ganado, que ya no importaban sus opiniones, que su desprecio ya no tenía ningún efecto en mi vida. Los observé por un momento más, viendo cómo la desesperación se reflejaba en sus ojos, cómo la incertidumbre los envolvía, cómo la seguridad que alguna vez tuvieron se había desvanecido por completo. Respiré hondo y me recargué en mi silla, sintiendo la calma de quien tiene la última palabra, de quien sabe que no tiene nada que perder. Voy a pensarlo, dije finalmente, disfrutando la manera en que sus cuerpos se tensaban ante la incertidumbre, la forma en que sus manos se aferraban a la mesa como si esa respuesta no fuera suficiente, como si necesitaran una confirmación inmediata para aliviar la ansiedad que los estaba consumiendo. No les daría el beneficio de saber cuál sería mi decisión en ese momento, no les daría la tranquilidad de creer que todo estaba resuelto con una simple conversación, no les daría el alivio de pensar que podían predecir mi próximo movimiento. Porque por primera vez en mi vida, el futuro estaba completamente en mis manos, y ellos, los mismos que nunca creyeron en mí, tendrían que esperar y enfrentarse a la posibilidad de que la única persona que podía ayudarlos decidiera no hacerlo. Sentada frente a mis padres, con sus miradas llenas de incertidumbre clavadas en mí, sentí por primera vez en mi vida que tenía el control absoluto de la situación, que todas las veces en las que me hicieron sentir pequeña y sin valor se habían convertido en la base de una fortaleza que ellos jamás vieron venir. Podía decirles cualquier cosa en ese momento, podía verlos humillarse, podía hacerlos sentir la impotencia que yo sentí tantas veces cuando mis logros eran reducidos a la nada, cuando sus palabras me convertían en un ser invisible dentro de una casa que nunca sentí como mía. La desesperación en los ojos de mi madre era evidente, la manera en que sus manos se aferraban con fuerza al borde de la mesa, la forma en que su voz temblorosa intentaba sonar controlada pero fallaba en el intento, el nerviosismo con el que jugaba con el anillo en su dedo como si buscara un refugio en un hábito involuntario que probablemente ni siquiera notaba. Mi padre, aunque más silencioso, tenía la misma expresión de derrota contenida en cada músculo de su rostro, su espalda recta como si aún intentara aferrarse a una dignidad que en ese momento no tenía sentido. Sus labios presionados en una línea tensa como si estuviera luchando contra las palabras que quería decir pero sabía que no podía pronunciar sin exponer su vulnerabilidad. ¿Nos vas a dar el trabajo?, preguntó mi madre con un hilo de voz, con un tono que intentaba disfrazar la súplica con un matiz de formalidad, como si aún no pudiera aceptar del todo que era yo quien tenía el poder de decidir su futuro. Podía sentir el peso de la pregunta en el aire, la ansiedad en sus gestos, la manera en que el silencio posterior se extendía como una cuerda a punto de romperse, el miedo en sus ojos al darse cuenta de que no tenían ninguna garantía de que mi respuesta fuera la que esperaban. Pensé en todas las veces que me llamaron inútil, en cada ocasión en la que hicieron que mi existencia pareciera un error que debían cargar sobre sus hombros, en cada palabra hiriente que me lanzaron sin pensarlo 2 veces, en cada desprecio disfrazado de corrección, en cada gesto de indiferencia que dolió más que cualquier insulto. La respuesta estaba clara en mi mente, la tenía lista para soltarla sin titubeos, la había esperado durante años, la había ensayado en mi cabeza en cada noche solitaria en la que soñé con un momento como este, en cada ocasión en la que imaginé lo que les diría si algún día llegaban a necesitarme. Quería verlos sentir lo que yo sentí, quería que supieran lo que era ser rechazado, lo que era vivir con la certeza de que nunca ibas a ser suficiente para las personas que deberían haberte amado sin condiciones, lo que era escuchar que no eras digno de algo sin que te dieran la oportunidad de demostrar lo contrario. Pero entonces, en el último segundo, algo dentro de mí cambió de forma abrupta, como si la rabia que había llevado conmigo durante tanto tiempo de repente perdiera fuerza,
como si la imagen de mis padres sentados frente a mí en su estado más vulnerable no fuera suficiente para hacerme sentir la satisfacción que pensé que sentiría. Miré a mi madre y vi a una mujer que ya no tenía la seguridad que una vez usó como escudo, una mujer que había envejecido más rápido de lo que esperaba, que llevaba en la mirada el peso de una vida que no terminó como ella lo planeó. Miré a mi padre y vi a un hombre que, por primera vez en su vida, estaba completamente desprovisto de poder, que ya no podía imponer su voluntad con la fuerza de su presencia, que ahora dependía de la decisión de alguien a quien nunca consideró lo suficientemente capaz. Por un instante, los vi como simples personas, no como los monstruos de mi infancia, no como los jueces implacables que me sentenciaron a sentirme menos, no como las sombras que se interpusieron en mi camino. Y en ese momento, entendí algo que me tomó años comprender, algo que se reveló con la claridad de un golpe en el pecho, algo que me hizo soltar un suspiro largo antes de responder. No lo sé, dije con calma, dejando que mis palabras flotaran en el aire sin prisa, sin apuro, sin la necesidad de hacerlas más duras de lo que ya eran. Mi madre frunció el ceño, como si mi respuesta la desconcertara más que un no directo, como si la incertidumbre fuera peor que la negativa, como si no pudiera aceptar que la decisión ya no estaba en sus manos, que el destino que siempre creyeron que podían controlar se había salido completamente de su alcance. «Por favor», susurró mi madre con una voz que apenas era audible, con una fragilidad que nunca le había escuchado antes, con una humildad que no sabía si era real o simplemente el reflejo del miedo a quedarse sin opciones. Mi padre no dijo nada, pero sus ojos hablaban por él, su orgullo luchando contra la realidad que tenía frente a él, su frustración contenida en cada línea de su rostro, su desesperación escondida detrás de una expresión que intentaba ser estoica pero que no lograba ocultar del todo la derrota. Por años soñé con este momento, con la posibilidad de decidir si les daba la espalda o si les tendía la mano, con la oportunidad de hacerles pagar cada uno de sus desprecios con la misma moneda, con la certeza de que algún día el destino me pondría en una posición donde pudiera devolverles el daño que me hicieron. Pero ahora que estaba aquí, sentada frente a ellos, con el poder absoluto en mis manos, me di cuenta de que la venganza no tenía el sabor dulce que imaginé, que la justicia poética no siempre era suficiente para sanar las heridas del pasado, que hacerlos sufrir no me devolvería los años de soledad, que no cambiaría el hecho de que nunca me quisieron de la manera en que yo los quise a ellos. Y entonces, por primera vez en mi vida, entendí que tal vez la verdadera victoria no era humillarlos, ni hacerlos sentir el mismo desprecio que me hicieron sentir, ni negarles la ayuda que estaban buscando. Tal vez la verdadera victoria era demostrarme a mí misma que ya no necesitaba su aprobación, que su opinión sobre mí ya no significaba nada, que su poder sobre mi vida había desaparecido para siempre. Respiré hondo antes de levantarme de mi silla, observando cómo sus miradas seguían cada uno de mis movimientos con la expectativa de una respuesta clara, con la tensión de quienes sabían que el futuro que les esperaba dependía de las próximas palabras que salieran de mi boca. «Lo pensaré», dije finalmente, con una voz firme pero sin rencor, con la seguridad de alguien que había encontrado algo mucho más valioso que la venganza, la libertad de saber que ya no tenían ningún poder sobre mí. Y sin esperar respuesta, sin mirar atrás, sin darles la oportunidad de decir otra palabra, salí de la sala dejando atrás el peso de un pasado que ya no me definía. El momento que había esperado durante años, la oportunidad de cerrar el ciclo de desprecio y humillación que cargué sobre mis hombros desde la infancia, estaba justo frente a mí, al alcance de una simple decisión que no requería más que un sí o un no. Sentada frente a mis padres, viendo la tensión en sus rostros, observando la forma en que mis palabras podían moldear su destino con la facilidad con la que ellos moldearon el mío en el pasado, me di cuenta de que tenía en mis manos algo mucho más grande que la venganza que alguna vez soñé, porque lo que se decidiera en esa sala no solo afectaría sus vidas, sino que también definiría la persona en la que me había convertido después de todo lo que sufrí. Podía ver en los ojos de mi madre la incertidumbre de alguien que por primera vez en su vida no tenía el control sobre una situación, la desesperación contenida de quien ha caído tan bajo que la única salida posible depende de una persona a la que jamás consideró lo suficientemente importante como para prestarle atención en el pasado. Podía notar en la postura de mi padre la lucha interna de alguien que jamás había tenido que pedir ayuda, de un hombre que construyó su identidad en torno a la idea de ser autosuficiente, de alguien que ahora se encontraba en la humillante posición de necesitar algo de la persona que menospreciaron durante toda su vida. Los miré en silencio,
dejando que el momento se extendiera solo un poco más, disfrutando la sensación de tener el poder absoluto sobre ellos, algo que nunca imaginé que llegaría a ocurrir, algo que nunca creí posible en los años en los que me hicieron sentir invisible. Pero a medida que los observaba con más detenimiento, algo dentro de mí comenzó a cambiar, algo que no esperaba sentir en ese momento, algo que no encajaba con la idea de satisfacción que pensé que me llenaría cuando llegara el instante de verlos en la misma posición en la que me dejaron tantas veces. No vi en ellos a los monstruos de mi infancia, no vi a los padres que me hicieron sentir menos, no vi a las figuras inquebrantables que solían juzgarme con una mirada de desdén cada vez que hacía algo que, para ellos, no tenía valor. En su lugar, vi a dos personas derrotadas por la vida, a dos seres humanos rotos por las circunstancias, a dos figuras que alguna vez parecieron indestructibles pero que ahora estaban tan débiles como cualquier otro, sin el escudo del orgullo que los había protegido durante años, sin la seguridad con la que alguna vez me hablaron como si yo no tuviera derecho a existir en el mismo espacio que ellos. Fue en ese instante cuando me di cuenta de que ya no los odiaba, de que la rabia que había acumulado durante tanto tiempo se había disipado sin que me diera cuenta, de que lo único que quedaba entre nosotros era el eco de lo que alguna vez fue y la certeza de que nunca volveríamos a ser parte de la vida del otro. Por un momento, me pregunté si eso significaba que debía darles el trabajo, si debía aprovechar la oportunidad para demostrarles que era mejor persona de lo que ellos fueron conmigo, si debía ofrecerles la ayuda que nunca me ofrecieron cuando más la necesité. Pero entonces, con una claridad que nunca antes había sentido, comprendí que no necesitaba hacer nada de eso, que no les debía absolutamente nada, que no tenía sentido cargar con su destino cuando durante toda mi vida fui una carga que ellos nunca quisieron sostener. No les di el trabajo, pero no fue por venganza, no fue por un deseo de verlos sufrir, no fue por el placer de negarles algo que tanto necesitaban. No les di el trabajo porque entendí que no quería seguir cargando con ellos, porque me negaba a permitir que su existencia siguiera influyendo en la mía, porque ya había pasado demasiado tiempo tratando de demostrarles algo cuando, en realidad, nunca necesitaba su validación. Se quedaron en silencio tras mi decisión, sin protestar, sin insistir, sin intentar convencerme de que cambiara de opinión. Tal vez entendieron en ese momento que no tenían derecho a pedirme nada, que cualquier cosa que les ofreciera sería un regalo inmerecido, que lo único que podían hacer era aceptar las consecuencias de sus propios errores. Se levantaron de sus sillas con movimientos pesados, con la resignación reflejada en cada uno de sus gestos, con el peso del fracaso hundido en sus hombros, y sin decir una sola palabra, caminaron hacia la puerta con la misma indiferencia con la que alguna vez me dejaron ir sin mirar atrás. Los vi alejarse con una sensación extraña en el pecho, una mezcla de alivio, paz y una ligera tristeza que no sabría cómo describir, porque aunque ya no me importaban, aunque sabía que nunca me dieron el amor que merecía, aún quedaba en mí la sombra de lo que alguna vez quise que fueran, el rastro de la niña que, en algún momento, solo deseaba que sus padres la miraran con orgullo. Pero al verlos marcharse, entendí que ese deseo ya no tenía poder sobre mí, que ya no importaba si alguna vez me quisieron o no, que ya no definía mi vida en función de la relación que tuviera con ellos. Nunca fui la hija inútil que ellos creyeron, nunca fui el error que hicieron que me sintiera, nunca fui la sombra que pensaron que se perdería en el mundo sin dejar huella. Solo fui la hija que aprendió a brillar sin ellos, la que encontró su propio camino sin depender de su aprobación, la que construyó un futuro sin mirar atrás, la que descubrió que la verdadera victoria no estaba en la venganza, sino en la libertad de saber que ya no necesitaba nada de ellos para sentirse completa. Los vi desaparecer por el pasillo, y en ese momento supe que era la última vez que los vería en mi vida, que ya no había nada más que decir, que ya no quedaban cuentas pendientes entre nosotros. Cerré los ojos por un instante, respiré hondo y, por primera vez en muchos años, sentí que era verdaderamente libre. Ahora que conoces mi historia, quiero preguntarte algo que no he dejado de pensar desde que este capítulo de mi vida llegó a su fin. Si hubieras estado en mi lugar, si hubieras tenido el mismo poder de decisión que yo, si hubieras visto a las mismas personas que te hicieron daño en su peor momento, ¿qué habrías hecho? ¿Les habrías dado el trabajo, demostrándoles que eres mejor que ellos, o los habrías dejado ir, permitiéndoles enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque quiero saber si tú habrías actuado igual que yo, o si habrías tomado un camino diferente.